Ibero, Corporación Universitaria. Domingo López Argel, Heidi Pico Serrano, Alcides Ávila Sáenz, Fabián Arrieta Bustamante y Jimis Gómez Gómez, maestrantes de la Corporación Universitaria Ibero, presentan la actividad número 3 titulada Siendo Ministros de Educación, del módulo Estrategias Pedagógicas y Comunitarias para la Educación Inclusiva. Según lo establecido en la Ley General de la Educación de 1994, nos define la educación como un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes. Esto necesita de la intervención de todos los agentes que están articuladas a ella, como el Estado, los docentes, estudiantes y la familia como primer motor de la educación. En este sentido, el Estado, como garante de los procesos educativos, debe promover, crear y diseñar políticas en torno a la inclusión educativa, teniendo en cuenta las múltiples diversidades que existen en los diferentes contextos. Por lo que consideramos pertinente realizar reformas a algunos artículos de la Ley General de la Educación con la finalidad de incluir en esta a las poblaciones vulnerables y en muchos casos excluidas. Pero antes de realizar dichas reformas, asumiendo nuestro papel como ministros de Educación, se debe realizar una mención especial a la Ley Estatutaria 1618 de 2013, en donde se habla sobre el registro y caracterización de la población discapacitada, siendo esta el principal medio de ubicación y diagnóstico de la población discapacitada en nuestro territorio. Ya caracterizada nuestra población de interés, nuestras reformas serían: Artículo 23, que indica sobre las áreas obligatorias y fundamentales de la educación, en donde encontramos áreas como ciencias naturales, ciencias sociales, educación artística, educación ética, educación física, educación religiosa, humanidades, matemáticas, tecnología, entre otras. Pero no hay una asignatura que se dirija a los procesos inclusivos. Se hace necesario reformar el artículo incluyendo una cátedra sobre la diversidad, la cual tiene como pilar la conceptualización y apropiación de la diversidad territorial o del contexto, enfatizando los valores como el respeto y la tolerancia. Artículo 16. Objetivos específicos de la educación preescolar. Se anexaría a estos objetivos específicos de educación preescolar un inciso que haga alusión a generar procesos inclusivos desde temprana edad, un ejercicio de respeto, aceptación, tolerancia e integración con las poblaciones vulnerables, fomentando ambientes sanos, colaborativos dentro de las aulas. Artículo 46. Integración al servicio educativo. La educación para personas con limitaciones físicas, sensoriales, psíquicas, cognitivas, emocionales o con capacidades intelectuales excepcionales son parte del servicio público educativo, y estas deben hacer parte de un proceso de integración académica y social de dichos educandos. Nuestra reforma estaría enfocada en que no solo se debe gestar una integración, hay que realizar una verdadera educación inclusiva para las personas con limitaciones, partiendo de sus necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje para que sean tenidos en cuenta en un currículo flexible. Artículo 48. Aulas especializadas. Nuestra reforma estaría en establecer un inciso que mencione los aspectos administrativos, técnicos y organizativos para garantizar la infraestructura educativa, no solo para las personas con barreras de aprendizaje o con limitaciones, sino también para estudiantes con capacidades excepcionales, ya que es evidente que muchas de las instituciones educativas no cumplen con las exigencias para fortalecer la inclusión escolar en este ámbito. En pocas palabras, todo queda en el papel. Artículo 87. Reglamento o manual de convivencia.
Este artículo debe considerar los derechos y los deberes de las poblaciones vulnerables para que sean reguladas por los respectivos docentes de los niveles de educación básica y secundaria, en aras de que sean defendidos además por el personero y contralor elegidos por el cuerpo colegial. Artículo 99. Puntajes altos en los exámenes de Estado. A los 50 primeros estudiantes del último grado de educación media que obtengan los mejores puntajes se le garantizará el acceso a la educación superior en las instituciones del Estado. Nuestra reforma estaría en hacer ajustes razonables que le permitan a la población discapacitada o con limitaciones hacer parte de este proceso de exámenes. Esto debe permitir reestructurar la presentación con la que regularmente se efectúan estas pruebas, como por ejemplo manejar el lenguaje de braille u otros sistemas de comunicación inclusiva que permitan garantizar el acceso a la educación superior. Artículo 104, que habla sobre la capacitación de los docentes y abarca en que todo docente debe recibir capacitación y actualización profesional acorde a las necesidades culturales, tecnológicas y éticas. En este orden, se requiere desarrollar una capacitación dentro del manejo de las barreras de aprendizaje y discapacidades presentes en las instituciones educativas, en aras de mejorar los procesos y la integración, aplicando por ejemplo el manejo del lenguaje de señas o escritura braille, con la finalidad de interactuar con todos los estudiantes, más aún cuando se presentan registros de matrícula de este tipo de poblaciones. Artículo 138. Naturaleza y condiciones del establecimiento educativo. Inciso C. Ofrecer un proyecto educativo institucional. Reformaríamos que todos los establecimientos educativos oficiales y no oficiales del país deberían hacer modificaciones e incluir en el PEI de manera prioritaria proyectos transversales que implementen la flexibilidad en el currículo, y a su vez que la población estudiantil sea consciente de hacer un ejercicio significativo y permanente hacia el respeto de la diferencia y la inclusión. El docente asumirá el rol de apoyo en los aspectos educativos, motivacionales y cognitivos que den respuesta a estas exigencias. Artículo 102. Textos y materiales educativos. El gobierno destina anualmente textos y materiales educativos a todos los estudiantes de las instituciones educativas del Estado. La reforma que plantearíamos en este artículo sería el anexo de que en estos textos destinados por el gobierno contengan una estructura temática académica relevante sobre la inclusión, diversidad e interculturalidad, en donde los estudiantes se apropien de los diferentes niveles de estas conceptualizaciones. El docente, como orientador a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, reforzará con actividades la incorporación en la vida práctica de cómo los estudiantes deben ejercer su comportamiento y actitudes frente a las poblaciones discapacitadas. Artículo 143. Consejo directivo. Como es de mencionar, el Consejo directivo está compuesto por diferentes entes, pero nuestra reforma estaría encaminada a incluir por lo menos 2 personas con limitaciones o barreras de aprendizaje como miembros del Consejo directivo y que tengan voz y voto en las decisiones importantes del manejo del plantel educativo, además de velar por los intereses de su población frente al mismo Consejo. Es muy importante concluir que muchas serían las reformas a realizar, ya que éstas deben transicionar de acuerdo a las transformaciones sociales que se han venido estableciendo en la actualidad. Por eso es muy relevante hablar de manera imperante sobre inclusividad.